El espíritu mediterraneísta aflora en muchas de las obras de la primera etapa de Subirachs. Sin embargo, la evolución no tarda en producirse y Subirachs abandona la serenidad inherente al uso exclusivo de las líneas curvas y a la rotundidad de las formas llenas y estáticas para refugiarse en el extremo opuesto. En esta transición hay una pugna entre dos campos, el figurativo, que ya domina, y el expresionismo, que le es más cercano. Lo esencial ya no es el tema, sino el tratamiento de la forma y la materia. Observando obras como el Moisés, de 1953, se llega a la conclusión de que el expresionismo no debe entenderse desde un ángulo psicológico, sino desde el estrictamente plástico, refiriéndose a la materia, a la textura, a la dinámica de las tensiones espaciales y a la relación de los ejes lineales con las superficies y los volúmenes. En 1953, Subirachs ya ha configurado un estilo personal. Y con la escultura Europa inicia su etapa expresionista. A partir de 1949 y hasta 1957, participó en los Salones de Octubre, que supusieron, por su voluntad de ruptura, un cambio de posición de la sociedad catalana ante el arte moderno y que, para Subirachs, significaron un importante reconocimiento público. Subirachs entra en contacto con las corrientes artísticas más innovadoras. Después de ver obras suyas expuestas en el Salón de Octubre, el pintor belga Luc Père invita a Subirachs a Bélgica, donde reside y trabaja desde mayo de 1954 hasta marzo de 1956. Realiza viajes que le permiten observar de cerca las grandes obras de los maestros del pasado, así como la obra de algunos artistas de las primeras vanguardias. Todo ello, como es lógico, dará sus frutos. A pesar de la juventud del artista, la madurez empieza a destacar como característica principal de sus creaciones. En el estudio de Luc Père, realiza la obra La dona de Potifar. Subirachs va arribar a Bèlgica precisament uns 10 anys després de la Segona Guerra Mundial. Encara hi havia la influència de l'expressionisme amb noms com Vermeer, Frits van den Bergen, Gustav de Smet, però també la jove generació tenia ganes de veure el món, de contactar amb el món de París. Es va formar un grup que es diu la Jeune Peinture Belge. Formaven un grup, però cada artista determinava la seva pròpia evolució en aquest sentit. Es a partir de este momento cuando Subirachs se convierte en un escultor profesional. És a dir, jo em guanyo la vida, és a dir, jo sóc algú que faig un servei a la meva societat amb la meva obra. Per tant, aquest pas de passar a fer a ratos perduts escultura a fer-la plenament, per mi va ser decisiu i guanyar més o menys diners, això no m'importa. El que m'importa és poder viure plenament de la meva professió. El expresionismo subirachiano es más formal que conceptual y se aprecia, sobre todo, en la sintetización de la forma humana y en el tratamiento de las texturas cuando incorpora el grattage, no dejando nunca lisas las superficies, haciéndolas rugosas, ásperas, toscas, con el fin de acentuar la capacidad expresiva de la materia.
En Subirachs va tenir una exposició a Anvers, a Deurne precisament, al districte on jo visc, i allà hi havia una casa particular on va tenir una exposició. Va tenir molt bona crítica, i inclús la gent que vivia en aquella casa deien que aquest senyor serà un gran escultor. Expone en Noque, Brujas, Bruselas y en la Bienal de Amberes de 1955. En el desarrollo abstracto del tema La Torre de Babel ya se puede intuir la contracción de tensiones necesaria para generar otras esculturas posteriores. No és una obra que té una intenció cap a l'observador, cap al espectador, com per exemple un quadre d'Edvard Munch, el Crit, es dirigeix intencionalment a l'espectador. Però precisament aquesta intencionalitat no hi és a l'obra de Subirachs. Es pot comparar, per exemple, amb la música d'en Stravinsky, que ell admira molt. En Stravinsky mateix ha dit que ell no volia expressar de si mateix. Ell fa una obra i aquesta obra sí que expressa. I és el mateix que es pot dir de l'obra d'en Subirachs. El gusto por evocar épocas remotas, no solo de la antigüedad clásica, sino incluso de la prehistoria, ya queda patente en las primeras obras de Subirachs. En la figura que lleva el título de maniquí ídolo, la esquematización de un personaje femenino es llevada a las máximas consecuencias, en la medida en que brazos, pechos y cuello se han resuelto mediante simples figuras geométricas muy cercanas a la forma cónica, mientras que la parte inferior del torso, mucho más protuberante, puede asociarse a las Venus prehistóricas. En algunas de las realizaciones coetáneas, la figura femenina no es tratada tan esquemáticamente. Al contemplar Mujer delante del mar, se comprende fácilmente la relación existente con maniquí ídolo, ya que el torso muestra exactamente la misma postura. De eso se puede deducir que el artista trabaja en esos momentos en una vía que, por depuración exhaustiva de las formas, lo llevará inexorablemente hacia la abstracción. De vuelta en Barcelona, y con poco más de 30 años, el escultor recibe el primer encargo de envergadura, la decoración escultórica del Santuario de la Virgen del Camino en León, donde realiza en bronce las 13 monumentales figuras de la fachada de un vigoroso expresionismo. El santuario fue recibido inicialmente con reticencias, tanto del pueblo llano como de la gente culta, pero fue una reticencia que enseguida, muy rápidamente, desapareció porque se impuso la gran belleza del edificio y del logro de Subirachs. Hay que tener en cuenta que la obra reflejaba el espíritu de su tiempo y el reto de una vanguardia. Los que le seguimos
muy personalmente en su trabajo, cada día nos admirábamos más de cómo de lo informal salían figuras muy expresivas, no realistas, pero muy expresivas, aún a nivel religioso. Cuando uno mira estas grandiosas figuras, da la sensación de que está observando un mundo incluso precristiano, casi el mundo homérico, pero al mismo tiempo henchido de espiritualidad y de cristianismo. Sin embargo, a nivel, digamos, popular, la gente le costaba pararse a contemplar las fachadas porque las figuras les parecían toscas, extrañas, no encontraban las caras con el realismo que aquí, a este nivel de un pueblo de Castilla y León, están acostumbrados a ver. Ha tenido que superar muchas dificultades e incomprensiones. Detrás de esa aparente fragilidad que tiene como ser humano, hay una grandísima fuerza. Las fachadas de las catedrales eran catequesis cristológicas para mucha gente que no sabía leer ni tenía el catecismo en las manos. Entonces, eso es gigantesco, que hay ahí miles de kilos de bronce y te dan una explicación armónica de un misterio, que es la venida del Espíritu Santo sobre los apóstoles cuando estaban en el cenáculo esperando el Espíritu Santo. Por eso está la Virgen, están los 12 apóstoles y todos los apóstoles tienen sobre su cabeza una llama de fuego, muy expresiva, hecha en bronce, pero muy expresiva. Subirachs realiza 4 puertas y diversos elementos para el interior del mismo templo. Este conjunto monumental, culminación de la etapa expresionista del escultor, ha sido considerado un hito en la renovación artística española del siglo XX. No produce solamente admiración, sino una cosa muy especial que muy pocas obras consiguen, es querida. La marca del pas del temps en l'obra de l'home és el que en diem estil. L'estil és una condició imprescindible de tota obra humana.